Yo soy Amanda Melissa y me encanta indagar profundo. Hago un montón de cosas desde hace un montón de tiempo y hoy día me presento acá en este lugar digital frente a todos los que estén viendo desde la astrología, el tarot y la interpretación de sueños. Pero principalmente la astrología. Ahora mismo la herramienta de la que más enamorada estoy. Tengo un proyecto que se llama Rubedo, Alquimia del Ser. Más adelante les contaré sobre este proyecto. Pero, ¿quién soy yo y cómo llegué a la astrología? En realidad, yo empecé a estudiar astrología como hace 10 años. Ya sabía de su existencia desde hace mucho más tiempo, pero no le había dado la debida importancia, no me había resonado hasta más o menos el año 2015. En ese entonces, las redes sociales todavía no eran algo tan masivo, no era tan común encontrar contenido en español. Yo en ese tiempo ya estaba interesada en todo lo que es el tema de la espiritualidad y un poco ciencias ocultas. En realidad, empecé con eso ya entre los 16 y los 19 años y fui transitando otras prácticas y otros aprendizajes, pero el clic vino recién en el 2015 para empezar a estudiar astrología. ¿Y cómo fue? En realidad fue a través del blog Lidu Red Tarot, que, bueno, como bien dice su nombre, en realidad el foco era el tarot. Me gustaba mucho la perspectiva de esta web y la consumía bastante, hasta que tuvieron una serie de publicaciones en colaboración con una astróloga, Astro Do It Yourself. El primer contacto ya teórico que tuve con la astrología y recuerdo que en ese entonces todavía estaba trabajando en oficina como diseñadora gráfica en una agencia y resumía en varias hojas de papel la publicación de la web y lo imprimía en el trabajo, traduciéndolo al español. Todo lo que yo imprimía estaba en inglés, pero así empecé con la astrología. En esa misma época también solía leer los pronósticos astrológicos de la web Mystic Mama, que me encantaba la manera que se expresaba, muy poética, y iban haciendo de acuerdo a los tránsitos importantes, las entradas del sol en signos, pero estaba súper enfocado en las lunas, también en las lunas llenas, lunas nuevas. Era muy hermoso, muy hermoso. Y por muchos años leí bastante este contenido también en inglés. A veces recuerdo que lo imprimía, lo llegaba a casa para leer. En esos tiempos mi vida era un poco turbulenta respecto al poder dedicarme a lo que mi alma me resonaba como propósito. Entenderlo desde los tránsitos astrológicos me daba mucha claridad, me ayudaba a poner contexto las cosas que me estaban ocurriendo. Si bien esas reflexiones eran bastante genéricas, me ayudaban un montón. Con eso me empecé a dar cuenta y empecé a acudir a la astrología como una fuente de conocimiento, una fuente de datos para yo entender mi claridad, poder ordenarla. Porque eso es lo que a mí me encanta hacer, ordenar mi realidad, entenderla y ordenarla. Así, en un momento dado, en los años más recientes, ya con el boom de las redes sociales, la masificación de la información, y especialmente contenidos en Instagram y en TikTok, es que llegué hasta los contenidos de Pablo Flores, la Inmus. Y él me resonó un montón, me gustaron mucho sus videos, me comí un montón de videos que tenían que ver inicialmente con aspectos de mi carta, por ejemplo, las cosas de mi sol, de mi luna, mi ascendente, y así de a poco fui profundizando, empecé a ver también sus videos de los tránsitos y me encantaba su forma de transmitir su pasión. Así que en un momento donde yo, si bien ya de forma independiente y sigo trabajando en diseño gráfico, decidí dar el salto y estudiar, invertir mi tiempo, mi dinero y mis esfuerzos en formalizar mis conocimientos y poder tener la preparación para dedicarme a esto y ayudar a otras personas. Si bien tengo un montón de talentos naturales, es necesario estudiarlo y estudiarlo, estudiarlo como ahora por supuesto lo sé muchísimo mejor. El astrólogo nunca deja de estudiar, entonces a medida que fui estudiando me fui dando cuenta de que me resonaba mucho esto de estudiar, esto de ir consultando, esto de ir explorando, de encontrando nuevas perspectivas. Y así es que llegué hasta este momento, ¿verdad?, en el que estoy hablando con ustedes y en el que me lanzo para compartir mi perspectiva, no solo de la astrología, sino del crecimiento personal, de la evolución de la humanidad, desde un contexto muy personal, entendiendo que ese proceso personal impacta en la comunidad, en el colectivo, en la humanidad,
y que con el paso del tiempo, mucho tiempo, que para los humanos a lo mejor es demasiado, eso transforma nuestra realidad. Eso es como que el foco de lo que a mí me apasiona mucho hacer y desde donde me acerco a, a muchas ciencias ocultas, ¿verdad? A lo largo de mi vida. En esto, ¿qué es lo que a mí me define como astróloga? ¿Qué es lo que a mí me diferencia de otros? Creo que es esta capacidad, este ojo clínico de hacer conexiones, entender la realidad, entender las cosas que se tienen que mover para conseguir un resultado diferente. Astrológicamente, esta es una energía muy virginiana aplicada a una energía muy escorpiana, muy plutoniana, con un complemento evolutivo muy uraniano. Mi carta tiene estos tres componentes principales. Mucho Virgo, tengo un stellium de Virgo en la casa 8. Mi medio cielo es Escorpio y en la casa 10 está Plutón. La casa 12, mi casa 12 tiene cúspide en Capricornio, están Neptuno y Saturno. Y en la casa 11, todavía en Capricornio, está Urano. Los tres en conjunción y mi ascendente es Acuario. También mi nodo norte está en Acuario. Entonces hay una enorme cualidad de la tierra, del orden, de la disciplina, la estructura, el servicio, que están potenciados y salen al mundo de una forma muy uraniana, muy plutoniana. Esto es, a mí me encanta verlo, verme a mí misma a través de la astrología, justamente por esta capacidad de ordenar la realidad. Y ha sido y es una guía enorme para mí, para transformarme y para poder poner los talentos que traigo de esta carta al servicio de los demás. La espiritualidad es sumamente importante en mi vida. He tenido una infancia un poco caótica, una adolescencia conflictiva. En mi afán de entender, acudí a la espiritualidad como primera salida para encontrar armonía de nuevo. Empecé con la Wicca, participé en varios grupos, también de forma solitaria, y dentro de la Wicca experimenté con un montón de prácticas. Por supuesto, es una religión que está muy basada en los elementos, en trabajar con arquetipos femeninos y masculinos, deidades. También en eso lo que más, realmente en esa época, la más herramienta que más utilizábamos era el tarot. La astrología no era tan importante para nosotras, más bien el tarot era lo que nos resonaba mucho. Hacíamos ceremonias de todo tipo, sobre todo en las lunas. Hablábamos de los misterios femeninos. También tuvimos un poco de práctica de alta magia y derivado de eso que yo ya lo hice después de forma más independiente. También participé de un círculo de estudios esotéricos. A medida que ya me estaba practicando de forma individual, fui explorando otras ramas luminosas y oscuras. Y fueron años muy reveladores en los que yo también trabajé bastante con mi sombra. Mi sombra es algo que ha estado muy presente frente a mí toda mi vida. Algo de lo que yo no podía ocultarme, porque donde quería ocultarme la encontraba. Entonces era algo que cuando yo no la aceptaba y la negaba, me tomaba de una forma tremenda. Estaba muy perdida en un rol de víctima y entregaba mucho de mi poder a ese caos interno. La espiritualidad siempre fue el medio por el que yo buscaba respuestas y buscaba entender esos patrones internos míos, entender esa sombra, porque era como que más entraba, más indagaba, más me metía y más cosas encontraba, más preguntas. mm, Por una respuesta que lograba conseguir, surgían 5 preguntas más y parecía que era una sombra sin fin. Fueron años muy caóticos, pero me hicieron quien soy también, así que les estoy súper agradecida. Hasta que en ese camino también llegué a la astrología y otras prácticas, también exploré un poco lo que es magia del caos, numerología. La interpretación de sueños siempre ha estado presente desde que empecé todo esto porque tenía sueños recurrentes que me angustiaban mucho cuando era adolescente y con una revista que tenía como un diccionario de sueños, podía interpretarme a mí misma los sueños, entonces ahí desarrollé mucho esta parte intuitiva y
también hacía interpretación a gente conocida, a mis amigos. Generalmente les resonaba mucho. Eventualmente dejé de que esa sombra me tome. La acepté, la reconocí, la agradecí y elegí caminar desde la luz y no desde la sombra que antes me tomaba. Al tener tantos planetas en casa 8, astrológicamente uno entiende que la vida trae un montón de crisis para transformar muertes y renacimientos, y sí, han sido así toda mi vida hasta que dejó de ser tan caótico después de mi retorno de Saturno y empecé a elegir vivir la vida desde un lugar más luminoso, desde un lugar evolutivo, desde un lugar más armonioso. Ha sido una lección en la que yo me puse la meta de recuperar mi poder, de no entregar mi poder a mi propia sombra y poder regenerar desde ahí, porque antes lo que decía al estar tomada y proyectar era mucha destrucción y mucha ansia de destruirme a mí misma, y me llevaba a destruir también mi entorno, mi alrededor, relaciones, personas, sueños, situaciones. Entonces, como que un campo magnético muy fuerte hasta el punto de que cuando yo era niña y adolescente, los aparatos electrónicos se me descomponían todo el rato, que la computadora se trancaba y se quedaba colgada, que los teléfonos se descomponían, era impresionante. Y era un punto de que ya era para reírse. Y es algo que incluso hoy día me pasa cuando estoy muy estresada. Entonces, por mi propia paz, es que era muy necesario para mí encontrar respuestas y poder entender qué es lo que yo estaba emitiendo, que generaba ese desorden a mi alrededor. Entonces, todo ese camino con la espiritualidad, con la sombra, con las diferentes expresiones de la espiritualidad que he tenido la suerte de explorar y de estudiar, todo eso lo vuelco a mis prácticas astrológicas, toda esa mirada desde de la sombra, el espejo, la proyección, pero también los talentos, la iluminación y sobre todo esta certeza de que somos los creadores de nuestra realidad. Yo estoy convencida de que nosotros hemos sido los diseñadores de nuestras propias cartas astrales, que nosotros hemos elegido esos planetas en esos signos, con esos aspectos, hemos elegido incluso los sistemas familiares en los que tenemos inserto para aprender una serie de experiencias, para atravesar una serie de experiencias y tener aprendizajes. Obviamente, no es que uno elija exactamente sufrir. Ahí entra la aleatoriedad de la realidad, el caos que, que es parte de la creación y se expresan de una u otra forma. El tema de la existencia humana en este planeta es algo súper complejo y en nuestros videos podemos explorar y explayarnos más sobre esto, pero en forma general, uno con la carta natal con la que nace, elige esa matriz energética, elige ese campo magnético. Es como si nosotros mismos al nacer fuéramos planetas que contienen a todos los demás. Nos identificamos con un arquetipo específico que es nuestro signo solar, pero por supuesto contenemos todos los demás arquetipos y cada uno de nosotros es este planeta que está impactando también en el campo de los demás. Entonces es algo súper individual, pero súper colectivo, único, pero que está cargado de memoria y de experiencias de otras existencias, de otros niveles de realidad, de otras formas de existir. Es fascinante, es muy amplio, muy misterioso, pero misterioso porque todavía nos cuesta poner en palabras, entenderlo. Pero sin embargo, si apelamos a esa parte más pisciana de Casa 12, el, el cuerpo sabe, el cuerpo sabe, hay algo dentro de nosotros muy profundo, difícil de describir, difícil de sentir, identificar, inclusive que sabe, siente, y con el que solemos decir resueno. Y es así que en el año 2022 empecé a gestar el proyecto Rubedo, la alquimia del ser. La alquimia es algo que a mí siempre me ha fascinado muchísimo. En la alquimia, Rubedo es uno de los pasos
de la obra magna, el opus magnum, la gran obra. La gran obra es el proceso de transformación personal de cada quien. Es el momento en el que la materia prima se ha purificado y se ha perfeccionado, alcanzando así un estado de iluminación y unidad. Entonces, el Arrubedo simboliza la integración de todos los aspectos del ser y la unión con lo divino y la realización del máximo potencial nuestro como seres humanos en la Tierra. Los otros pasos de la obra magna representan todo este viaje de transformación personal que de alguna forma también se representa en el tarot. El primer paso de la gran obra es la nigredo, que es la oscuridad y descomposición y realmente implica enfrentar nuestras sombras. El segundo paso es la albedo, que es la purificación y la claridad mental que surge luego de la introspección, es súper mental. Las citrinitas es el tercer paso y es el despertar de la sabiduría y el conocimiento solar, aquel conocimiento que ilumina nuestro camino. Y de ahí se llega a la Rubed, que es la integración final, donde se logra toda esta plenitud y realización del ser. Al llamarle Rubedo alquimia del ser, lo que quiero sintetizar es el florecimiento del individuo, del ser humano en su máximo potencial. Luego de un proceso de autoconocimiento y mucho trabajo interior y transformación a través de herramientas como la propia astrología, es el momento que la persona puede liberarse de sus limitaciones y también reconciliarse con su sombra, utilizarla como fuente de poder y no como fuente de destrucción, sea de uno mismo o de su entorno. Y a través de este proceso emerger como una versión más auténtica de sí mismo, una versión más completa. Entonces, con este proyecto lo que quiero es poder guiar con un enfoque holístico e integrador en el proceso de autoconocimiento de cada uno, de acuerdo a donde le toque y que así puedas empoderarte, llegar a la automaestría y poder crear la realidad. Porque a través de la transformación interna es que uno puede ir impactando en su ambiente primero cercano y luego en la sociedad. Eso a lo largo de los años es un impacto enorme. Entonces, si cada quien hacemos este proceso interno primero, mucho más rápido vamos a llegar a tener la realidad más amable, una realidad más armoniosa y más en equilibrio e integración con la madre tierra, con los animales, con todos los seres que la habitan, y que nosotros podamos volver, nosotros los humanos podamos volver a recordar, entender y actuar cuál es nuestro propósito, nuestro rol dentro de este planeta. Somos parte de la tierra. Somos parte del ecosistema. Las transformaciones que hemos realizado es parte de la tierra. Pero ¿cómo puede una realidad destructiva y extractivista eh, convivir con las otras formas de existencia? Sabemos que ahí no es, pero ¿cuál es la forma? Y esa es la gran pregunta en este momento. No pretendo darte todas las respuestas porque yo solamente puedo ser maestra de mí misma. Puedo compartir mi proceso y puedo ayudarte a que encuentres herramientas, pero al fin y al cabo, quien debe alcanzar su propia maestría es uno mismo. Nadie puede salvarte. Nadie puede salvarme a mí tampoco. Solamente yo puedo encontrar mi propio poder y utilizarlo. Somos seres sumamente poderosos. Ser el maestro de uno mismo implica una enorme responsabilidad, una enorme disciplina. Recién ahí uno puede acceder al libre albedrío, que es algo que se ha hablado tanto, se ha bastardizado tanto, pero que es un concepto central en el espacio evolutivo del ser humano encarnado en la Tierra. Y tendemos a acomodarnos por muchas razones. Existen razones de por qué la realidad es como es hoy día, pero no por eso hemos perdido nuestro poder. Eh, no por eso sea imposible hacer nada. Aunque parezca que las cosas están cada vez peor, en realidad no todo está perdido. Esta es la exploración que yo quiero entregar, esta perspectiva, esta capacidad de desapegarse, poder analizar, observar todo, de construirlo, transformar aquello que no nos está sirviendo de esa manera para recuperar esa energía, ese poder
y reordenar nuestra realidad. Y es un proceso que no es una sola vez, ocurre muchas veces en la vida, y no es día a día. Sí hay momentos donde esta transformación toca un aspecto más profundo y más amplio de nosotros mismos, pero es parte del dinamismo con el que nosotros existimos, con el que fuimos diseñados. En este canal que están haciendo, espero poder volcar estas reflexiones y estas perspectivas que tengo, utilizando no solamente la astrología, sino también otras herramientas y compartir conocimiento y relacionarnos con cosas de nuestra realidad del día a día. Para mí también es muy importante que haya un aspecto práctico de todo esto, consejos concretos, acciones que uno pueda llevar a cabo para poder bajar a la tierra todos estos conceptos, todo esto que está en la cabeza, que pueda traducirse a rutinas, a prácticas del día a día que requieran mucha responsabilidad para que eso realmente sea una transformación efectiva. Por supuesto, no es algo que de la noche a la mañana se logra, pero con esto también quiero que se entienda de cada quien tiene su responsabilidad. Una parte que no conté es que también tengo un gran vínculo con el arte. Estudié música desde muy pequeña y la practiqué por mucho tiempo. Y también el mundo del audiovisual es algo que me alimenta mucho. También cuando estoy viendo películas estoy buscando constantemente patrones que vayan conectando la realidad, arquetipos. Y me gusta mucho verlo desde el lente de la astrología. Entonces ahí también encontraremos estas exploraciones del mundo del cine y las series, el mundo audiovisual y de las historias contrastado con la astrología para que podamos entender de forma concreta cómo se van manifestando ciertos arquetipos, ciertas configuraciones, entendiendo y recordando siempre, siempre que la astrología es un sistema que se contiene a sí mismo, una matriz que no está separada. Nosotras la clasificamos y la separamos para poder entenderla, pero al fin es una integración dinámica. Si te resuena esto que te estoy contando, mi perspectiva, mi manera de hacer las cosas, te invito a suscribirte, a seguirme en mis redes sociales como rubedo_alquimia y a visitar mi web rubedoalquimia.com. Gracias por tu tiempo, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video.